Hola, Fabián, buenas una pregunta. tardes. Mande, te escucho, Fabián. Adelante, Fabián. La de la semana pasada, ¿dónde está? No la encontré. Es lo que te estaba comentando. No la he subido, perdón. La voy a subir esta semana, discúlpame. Sí, la de la semana pasada. Sí, perdón, no la he subido. La subo esta semana, perdón. Ah, ok, sí, Bueno, no hay problema. ok. Bueno, hola chicos, bienvenidos a la clase de Filosofía de la Ciencia. Hoy vamos a seguir retomando el tema de Popper. Como ya escucharon, la sesión pasada todavía no la he subido a plataforma. Nada más tardar el día de mañana ya queda subida la sesión pasada. Y esperemos que también está. El día de hoy vamos a abordar el tema de Popper, su demarcación de la ciencia, su criterio de validez, entre otros aspectos. Pero vamos a hacer una breve introducción para que más o menos estén acordes. Hay un artículo, bueno, no es un artículo, es una noticia bien pretenciosa y bien exagerada de Milenio, que dice que en la juventud a nivel mundial, bueno, se limita más a Estados Unidos, pero lo que señala es que la juventud no cree ya en Dios, pero sí cree en los horóscopos. La pregunta es, ¿por qué la gente cree en los horóscopos? ¿O cuál podría ser una de las razones por las cuales la gente cree en los horóscopos? ¿Ustedes qué piensan? O bueno, si creen en los horóscopos, ¿por qué piensan que los horóscopos funcionan? Vamos a ver. Gustavo, ¿tú crees en los horóscopos o no crees en los horóscopos? No, profesor. Ok. ¿Tú por qué crees que mucha gente sí cree en ellos? Creo que todos especulamos sobre el futuro. Entonces, considero que esa es una probable razón, desear conocer el futuro. Efectivamente, todos queremos conocer el futuro, lo queremos poder predecir y poder controlar de cierta manera los resultados. ¿Por qué es tan famoso los horóscopos o por qué son tan aceptados? Principalmente se debe a que los horóscopos normalmente te van a decir cosas positivas, ¿ok? Eso es como algo muy, muy usual. Te dicen cosas positivas que te pueden pasar y demás. Y una cosa muy importante es que entre todos los millones de seres humanos que somos en el planeta, si yo le digo a alguien, el día de hoy vas a tener un buen día, lo más probable es que una de ese millón de personas lo crea. Por aquí nos dice Fátima, porque hay ocasiones en las que aquellas respuestas sobre el futuro se corresponden con algunos hechos exactamente. Normalmente son respuestas vagas para que se correspondan, pero normalmente puede darse el caso, como todo juego de probabilidad, que si yo digo mañana va a llover, llueva. Entonces la gente puede terminar creyendo en los horóscopos porque quieren una ansia del futuro y al demostrar que en ciertas ocasiones se llega a predecir, perdón, se llega a aplicar lo que dice en el horóscopo, lo pueden llegar a creer. Luego el cerebro tiende a olvidar las cosas que no se repiten o que no son de cierta forma y solamente queda con lo que sí es constante o lo que sí tiene un cierto criterio de repetición y más o menos por allá va. ¿Qué relación tiene esto del horóscopo con Popper? Bueno, Popper va a estar conviviendo, de hecho es coetáneo del Círculo de Viena, también milita durante un tiempo en los partidos marxistas, está en el círculo de Adler, un discípulo de Freud, y se va a estar metiendo mucho con todas las propuestas científicas, sociológicas, históricas de su periodo, y se va dando cuenta que es muy diferente los planteamientos que hacen, por ejemplo, Einstein en la teoría general de la relatividad con los planteamientos que hace, por ejemplo, Marx, o los planteamientos que hace Marx con los planteamientos que hace Freud. Se nota que hay ciertas diferencias. Y también nota que es la forma en la cual están haciendo los positivistas ciencia, o que tratan de explicar la ciencia, tiene un grave problema, el cual lo va a rastrear o lo va a localizar desde Hume. Ustedes ya deben de haber visto a Hume para estas alturas. Si no han visto a Hume para estas alturas de la carrera, les recomiendo que le den una checadita, ¿va? Porque sí es bien importante. Bueno, Hume. ¿Alguien me puede decir si para Hume era posible? Ok, mucha gente también lo utiliza como justificación de sus acciones. Muy bien, Miranda. Sí, también los horóscopos sirven para... ¿Por qué haces esto? Es como una forma de liberarte, ¿no? Porque es que soy bien Tauro y ya te dejas de preocupar. Es una forma muy irresponsable de actuar, pero también funciona. Ok, les mencionaba, cuando de un segundo, aquí está. Cuando Hume
nos habla sobre su teoría del conocimiento. ¿Por qué? Traten de recordar, ¿por qué señala Hume que no puede existir ciencia del futuro? ¿Por qué la ciencia hacia el futuro no puede existir? Solamente en el pasado y en el presente. Piensen. Bueno, no sé si... Bueno, levanten la manita aquellos que sí han visto a Hume a lo largo de la carrera. No tenemos... Ok, tenemos a 1, 2, 3... Ok, sí tenemos algunos. Entonces, ¿por qué piensan ustedes o por qué creen que Hume no haga ciencia del futuro o no haga predicciones a futuro? Ya sea que lo escriban o que lo pongan. Recordemos que Hume es empirista y es un empirista muy, muy fuerte. No llega a los extremos de Berkeley, pero sí está muy, muy, muy unido con el mundo de la empiria, de la experiencia. Y lo que va a señalar Hume es que cuando... Ok, tengo una mano levantadita. Carla, por favor. Bueno, lo que yo recuerdo es que según yo, Hume era como que siempre era como todo se guiaba por los sentidos, entonces realmente no sé si él no lo podía conocer o no lo podía percibir, para él era un conocimiento inválido, me parece, ¿no? Totalmente, Carla. Lo que va a decir... Ok, tenemos otra manita. Aquí está. Porque los hechos son contingentes. Efectivamente, Fátima. Los hechos son contingentes y hacia futuro no sabemos lo que va a pasar. No tenemos la experiencia. En cambio, hacia el pasado yo puedo tirar esta botella de alcohol y va a hacer un ruido. Entonces ya con eso ya puedo hacer una predicción, una explicación de qué es lo que ocurrió. En el presente lo puedo llevar a cabo. Pero hacia el futuro, por más que yo ya tenga los datos y por más que yo ya tenga muchísima corroboración, hacia futuro siempre puede haber algo que cambia, siempre puede haber algo que lo modifique. Entonces, hacer una ciencia hacia el futuro siempre es una especulación metafísica, si lo abordamos desde ese punto, ¿ok? Entonces solamente nos quedamos como en el presente y en el pasado. Popper va a retomar este punto de este Hume, y esto es bien interesante. Actualmente estoy leyendo un poquito a Deleuze. Es un francés que cualquier analítico les va a decir que no lo lean, pero pues ya me metí un ratito a leerlo. Pero el punto es que Deleuze va a tener un punto de encuentro muy, muy fuerte con Hume, bueno, con la interpretación de Popper de Hume. Les voy a compartir un papelito para que podamos trabajarlo un poquito. Denme un segundito. Bueno, esta no. Permítanme. Me avisan, por favor, cuando se esté compartiendo. ¿Ya? Ok. Entonces les comentaba, el sujeto puede tener noción de lo que ha vivido, porque ya es parte de su experiencia. Había un maestro en la facultad que se llamaba Panchito, que decía que experiencia es ex peira, lo que está fuera de la visión. Ahorita hacemos un ejercicio sobre eso. Pero aquí tenemos a la persona, ¿no? Lo que ya pasó, tenemos la experiencia, tenemos los datos y podemos explicarlo, podemos justificar. Lo que está pasando en el presente lo podemos hacer también. Pero hacia el futuro siempre es un misterio. Por hábito, por costumbre, por simplemente habituarnos, podemos decir que mañana va a salir el sol, pero quizá mañana explota el sol o pasa algo y ya no sale el sol. Entonces, esto siempre va a ser un misterio si lo abordamos desde Hume. Muchos consideran que esto genera un escepticismo radical, en el cual Hume señala o dice que en realidad ya no se puede hacer ciencia, o bueno, que no se puede hacer ciencia hacia el futuro o ciencia predictiva. Sin embargo, Popper dice que en realidad todo este argumento de Hume, denme un segundito, Popper va a decir que todo este argumento de Hume es un argumento criticando al método de Newton. Newton tenía una propuesta que era hipótesis non fingo, que era yo no hago hipótesis, es decir, solamente me baso en los datos y en los hechos, y estos datos u hechos lo que me revelan es cómo va a funcionar el mundo. Hume lo que está diciendo es, no, campeón, porque si te basas en los datos o los hechos, nunca vas a saber una ciencia hacia el futuro, porque esto no lo puedes conocer. Ok, Hume, y aquí esto que ahorita les voy a decir va a aparecer tanto en Popper como en Deleuze, ok, entonces es bien curioso, son como convergencias. Hume,
cuando habla de su teoría o su propuesta del conocimiento, señala que hay dos grandes factores importantes, ¿no? Por una parte tenemos la experiencia, bueno, la percepción que va a generar las ideas simples que generan las ideas complejas. En otras palabras, la percepción. Entonces tenemos la percepción, pero por otro lado tenemos la imaginación. ¿A qué me refiero con imaginación? Por imaginación me estoy refiriendo a que después de que ustedes perciben algo, que sería como la percepción sensible, queda una pequeña huella en su tabula rasa, en su cerebro, de qué fue lo que sintieron. Esa es una idea simple, como idea de rojo, calor, frío y demás. Después, todo su cerebro, con todas las ideas que tienen, va a generar algo que se llama idea compleja. Ahorita hacemos un ejercicio para que se entienda un poquito mejor. Una idea compleja. Pero esta idea compleja, tanto Popper como Deleuze van a decir que esta idea compleja es producto de la imaginación. En otras palabras, Hume estaría diciendo que todo proceso científico es un proceso imaginativo. Es decir, es una construcción del hombre para explicar el mundo. Y por tanto, como construcción humana, sí puede haber ciencias del futuro, no en el sentido de que explique la realidad tal cual es, sino en el sentido de que es a lo que se ha habituado el hombre y lo que puede llevar a cabo. Bueno, voy a dejar de compartir tantito y vamos a hacer el ejercicio. Okay. Esta etimología se las voy a señalar, aunque, perdón, no, si vamos con un filólogo nos va a decir que eso no es totalmente cierto. La manejaba un profesor de la facultad que se llamaba García Olvera, lo deben de conocer, escribió un texto llamado Antropos 1 y 2, y aparte de escribir estos textos y ser muy bueno, era un esteta, era muy, muy bueno en estética, y él manejaba esta propuesta. Decía que experiencia se compone de ex, que es fuera, y peira, que es visión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la experiencia? Espero que se pueda ver. Ok. ¿Ven este osito? Espero que sí lo estén viendo. Muy bien. Ahora, ya no están viendo el osito. ¿Recuerdan cómo era el osito? Aquellos que recuerdan cómo era el osito, eso es la experiencia. Expeira, mirar lo que está fuera de mi visión. Percepción sensible, experiencia. Percepción sensible, experiencia. Ok, es medio básico. Percepción sensible, experiencia. Ahora, la percepción sensible, que es lo que captan mis sentidos, se va a acomodar o se va a estructurar a través de mi aparato psíquico y a través de ciertas condiciones y principalmente a través de la imaginación. Es decir, que yo vea esto como un osito es una de las posibles configuraciones. Que yo asocie el fuego con el dolor es una posible configuración. Que yo asocie el rojo con la valentía es otro tipo de asociación. Normalmente el sentido común nos va a decir cuáles son las asociaciones más comunes y por las cuales nos vamos a ir manejando. Pero más o menos se va a llevar a cabo por el sentido común. ¿Ok? Entonces lo vamos a ir juntando. Luego hay un ejercicio para ver de dónde salen los minotauros y los centauros y demás, pero por el momento no lo vamos a manejar. ¿Qué es lo que va a decir Popper? ¿Y por qué decimos todo este cuento? Popper va a señalar o va a decir que la propuesta del Círculo de Viena, la propuesta de verificación positiva, cae un poquito en el hipótesis non fingo de Newton, es decir, pensar que la forma de validar una propuesta o una teoría es demostrando que la propuesta o la teoría se cumple. Y mientras más se cumpla, más verdadera va a ser. Kuhn va a decir que eso es un absurdo, porque nunca vamos a, por más datos que conozcamos hacia el pasado, la cantidad de datos que existen hacia el futuro son prácticamente inconmensurables. A menos que viviéramos en un universo finito, que conociéramos todos los datos y todos los resultados, ahí sí podríamos hablar de una predicción, una predicción con los datos que vamos teniendo. Pero si el mundo es infinito, si las posibilidades son infinitas, hacer ciencia a partir de los datos ya conocidos, para decir que siempre va a ser así o siempre va a quedar validado de esta forma, es una forma muy absurda. ¿Por qué? El ejemplo de los patos es como bien conocido, vamos a utilizarlo. Supongamos que ustedes ven 10 patitos negros, ¿ok? 10 patos negros. Y ya, ustedes dicen que todos los patos son negros, porque allá vieron 10 patitos negros.
Sin embargo, si nos vamos a la historia de la humanidad o a la historia del universo, quizás resulte que hay un aproximado, ¿no? Han existido 300 millones de patos. Ahora, y es un aproximado muy, muy pequeño, ¿no? Ahora, si creemos que existieron 300 millones de patos y yo nada más he visto 10 patos, la certeza que me puede brindar un conocimiento por medio de la verificación es muy, muy pequeño. Es muy, muy pequeño, muy reducido y no nos va a servir. Es muy similar a una persona que cree en el horóscopo. Va a seguir más o menos el mismo criterio de verificación. Bueno, sin tanta exactitud, pero va a seguir el mismo proceso de verificación. ¿A qué voy con esto de que va a seguir un proceso de verificación? Yo veo el horóscopo el lunes en la mañana, se cumple. Yo veo el horóscopo el martes en la mañana, se cumple. Entonces yo señalo o sostengo que todos los horóscopos van a... ¿Alguien, no, ¿alguien levantó la mano? ¿No, verdad? No. Ok, entonces yo puedo sostener o puedo señalar que mañana se va a cumplir el horóscopo, pero en realidad estoy partiendo de pocos datos. Entonces, lo que va a decir este popper es que irnos por la ruta de la verificación nos va a causar muchísimos problemas metodológicos, lógicos y teóricos que vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que verificar? Más o menos es lo que vamos a llevar ahorita. Déjenme avanzar un poquito más y ahorita ya continuamos con el texto. Muy bien, nada más que no quiero que se nos olviden unos puntitos para poderlo llevar a cabo. Bueno, primero, ¿alguno de ustedes es o está muy apegado al psicoanálisis? O sea, que ya ven que normalmente la filosofía llega a tener sus encuentros con el psicoanálisis. ¿Tenemos algún psicoanalista por acá? ¿Algún lacaniano? No. Ok. Bueno, por una parte el psicoanálisis y por otra parte vamos a tener al marxismo. ¿Tenemos algún marxista por aquí? No es cacería de brujas, se lo juro. No es cacería de brujas. ¿Tenemos marxistas por aquí? Voy a decir una palabra. Facho. No, tampoco tenemos marxistas por acá. ¿Por qué les pregunto esto de si tenemos marxistas o si tenemos psicoanalistas? Porque este Popper, para poder explicar su propuesta de demarcación de la ciencia, va a recurrir a tres propuestas. Bueno, normalmente va a recurrir a estas tres propuestas, pero lo hace porque estuvo muy apegado a las tres. Por una parte va a recurrir al estudio del psicoanálisis, por otra parte al estudio del marxismo y por otra parte al estudio de la teoría general de la relatividad de Einstein. Y lo primero, hasta es como un chiste, sé que no es tan fácil, de hecho, a mí me gusta mucho Jung es un poquito más pseudocientífico que Freud, pero lo que vamos a decir es que en el psicoanálisis tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema del psicoanálisis? Que todo se puede explicar con el psicoanálisis. Todo se puede explicar con el psicoanálisis. Ustedes, por ejemplo, pueden ir a terapia y les pueden explicar por qué todo es culpa de su madre, ¿ok? O también les pueden explicar por qué nada es culpa de su madre. El punto es que una propuesta o una teoría que te puede explicar la totalidad de los fenómenos no te está explicando nada. Es como una teoría teológica, una teoría religiosa. ¿Por qué? Porque no hay un criterio para saber cuándo te están diciendo la verdad y cuándo te están diciendo una mentira. Solamente te están diciendo ante todo fenómeno que pasa algo que te lo está validando. Es como, por ejemplo, cuando alguien te dice, los tauros, para regresar al horóscopo, los tauros son muy celosos, ¿no? Y tú de repente levantas la mano y dices, bueno, es que yo no soy celoso y soy tauro. Y dice, bueno, es que también en ciertas ocasiones los tauros no son celosos, sino que son fieles. Entonces tú dices, ok, entonces ya quedas convencido, pero en realidad el que te digan que seas tauro no te va a servir para determinar si eres celoso o si no eres celoso, porque la misma propuesta da para resolver ambos problemas. ¿Ok? Otro ejemplo. Si yo a ustedes les digo que tomar un cierto tipo de infusión de plantas los va a tranquilizar,
Y cuando me digan, oiga, ¿y qué puedo tomar para cargarme de energías? Y les digo la misma receta de infusión de plantas, de lo que estamos seguros es que esa planta no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está generando el efecto positivo y el efecto negativo al mismo tiempo. Esa es la principal crítica que le va a hacer Popper al psicoanálisis. Va a decir que el psicoanálisis puede ser considerado una protociencia. ¿Protociencia en qué sentido? En que todavía no tiene los elementos constitutivos para volverse una ciencia. Bueno, en su época, ya ahorita ya muchos dirán que es una postciencia, y muchos psicoanalistas ya dicen que ni siquiera son ciencia, ¿no? Ya se van por otras rutas. Pero protociencia porque todavía no tiene delimitado un criterio de validez, un criterio de verificación, un proceso de justificación que explique sus teorías. Es algo con lo que Bunge va a estar muy, muy peleado. Bunge es un filósofo de la ciencia argentino. Entonces, el psicoanálisis puede ser considerado una protociencia porque lo explica todo. Y si lo explica todo, no está explicando nada. Hay una prueba en psicología, bueno, hay un experimento en psicología que se llama el experimento Dodo. No sé si alguien ha escuchado sobre el experimento Dodo o si ya les conté de qué va el experimento Dodo. ¿No? Déjenme asegurarme que se llama el experimento Dodo para no fallar. Se llama la teoría del pájaro Dodo. En el cuento Alicia el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, hay un momento en el cual los animalitos empiezan a hacer una carrera, pero cada quien empieza desde donde se le da la gana y cada quien termina donde quiso, ¿ok? Y después de eso, Alicia pregunta, muy consternada, ¿quién ganó la carrera? Y todos los animalitos lo que dicen es, todos ganamos, y todos se ponen muy contentos porque todos ganaron. ¿Qué es la teoría Dodo? Aunque es el experimento Dodo. En los 70 hicieron un parámetro, una delimitación, para ver cuál de las siguientes opciones ayudaba a que las personas mejoraran su estado psíquico. ¿Ok? Uno fue con un psicoanalista, otro fue con un psicólogo junguiano, otro fue con un coach, no existían coach, cosas parecidas. Otro fue con un gurú, otro fue con un hippie de cristales, otro se fue con su tía consejera chamán, y otro se puso a meditar bajo un árbol bodhi como un budista. La pregunta es, ¿cuál de todos creen que mejoró su condición psíquica? Lo interesante del experimento es que todos, absolutamente todos, mejoraron su condición física de forma muy, muy, muy similar. Es decir, siguiendo el proceso de marcación y demás, daba lo mismo ir con un psicólogo que tuviera un título profesional a ir con tu tía que te lee las cartas del tarot. A veces hay profesionales que leen las cartas del tarot, pero daba lo mismo ir con un psicoanalista que con alguien que te lee las cartas del tarot, que alguien que te hace una limpia con huevos según la teoría Dodo. Ahorita vamos a ver cuáles son los problemas de esa teoría. Pero entonces lo que diría Popper es, si da lo mismo, cualquier disciplina que tomes, en realidad no sirve de nada llamarlo ciencia, porque no te está ayudando a predecir, explicar o resolver problemas. Popper va a considerar que más que encontrar una verdad absoluta o un sistema que integre todo el conocimiento, como buscaban los neopositivistas, la ciencia lo que tiene que buscar es una explicación y una resolución de problemas. La ciencia lo que te tiene que ayudar es resolver problemas que se te van presentando continuamente. Bueno, ese es el problema de la psicología, que como lo explica todo, no explica nada. Hay de hecho una teoría que a mí me gusta mucho en lo particular, que es el héroe del monomito. ¿Alguien ha escuchado hablar de la propuesta del héroe del monomito? ¿O no le suena? Ok. El héroe del monomito es una propuesta de un psicólogo llamado Joseph Campbell. Eso les va a encantar. Bueno, yo cuando lo escuché me gustó mucho. A mí me gustan mucho los cómics, todo eso. Pero Joseph Campbell lo que decía, o lo que dice más bien, es
que toda estructura de una narración o de una historia, de un mito, de una leyenda, de una historia motivacional o demás, tiene los mismos elementos. De hecho, George Lucas, el creador de Star Wars, tomó el libro de El héroe del monomito y lo transportó directamente a sus películas, la primera saga de Star Wars. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un héroe que no tiene padres, es débil, es humano, existe un mentor, existe un amuleto que lo va a llevar, un reto, bueno, existen muchos elementos. No es momento de hablar de eso, pero existen muchos elementos que lo van a explicar. Y con eso, él dice que se pueden explicar todas las historias. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente se pueden explicar todas las historias, inclusive las contradictorias. Es decir, si decimos que el héroe tiene que ser una persona humana con debilidades y con problemas muy cercanos a los del lector, ¿cómo explicas, por ejemplo, a un Superman? ¿Ok? Y ya te dicen, bueno, es que no tiene debilidades, pero también puede ser el caso de que sea muy fuerte y que no hay un criterio para determinar cuándo sí o cuándo no. Y si no hay un criterio, Popper va a decir que no podemos hablar de una ciencia como tal. Hablaríamos de una protociencia. El otro problema que tenemos es con el marxismo. El marxismo tiene muchísimas cosas muy interesantes. Entre ellas el uso de la dialéctica desde el lado materialista es muy bueno. Popper va a hacer la siguiente crítica del marxismo. Él les digo que militó un ratito en las filas marxistas. Va a decir que la propuesta marxista es una propuesta post-científica. ¿Qué significa que sea una propuesta post-científica? Que en algún momento de su historia tenía un modelo que permitía resolver problemas, que permitía predecir cosas, que permitía resolver ciertas situaciones. Sin embargo, mientras más avanzaba el conocimiento, más avanzaban los problemas, se volvió insuficiente para seguir tratando los problemas que se estaban delimitando. Llegó a demostrar incoherencias y demás. Y en vez de señalar que esa propuesta ya es falsa, ya se tiene que desechar, lo que se empezó a hacer es soslayar el problema. Es decir, empezar a meter propuestas ad hoc para que la propuesta siguiera en pie o se siguiera manteniendo. Es como el puerquito bueno, creo que ustedes ya son muy jóvenes, pero es como el puerquito de los Simpsons, ¿no? El que un poco de tierra todavía sirve, un poquito de aire todavía sirve. Más o menos es lo que le pasa a las postciencias. Un poquito de contradicción en el sistema todavía sirve, un poquito de errores en el sistema todavía sirve. Y lo sigues manteniendo porque te parece útil, aunque ya no lo es. Ya dejó de funcionar para explicar y predecir el mundo. ¿Qué otros ejemplos tenemos de este fenómeno? Aunque aquí ya no se siguen manteniendo. Por ejemplo, tenemos la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica, de los planetas girando alrededor de la Tierra, en un momento dado servían para resolver problemas de navegación, de cultivo, para resolver muchísimos problemas. Entonces, se podía considerar como una teoría científica en tanto que había forma de poderla explicar y validar. ¿Qué pasa? De repente empieza a haber cosas en navegación principalmente que ya no se explica el movimiento de las estrellas con el modelo geocéntrico. Entonces empiezan a hacer pequeñas adecuaciones a los mapas, se inventan nuevas formas para que el sistema geocéntrico siga funcionando. Aquí ya empezamos a ver un proceso de post-ciencia o una demarcación ya no científica, porque ya no tenemos el criterio de objetividad o el criterio de verificación o falsación, como vamos a ver más adelante, sino que lo único que ya tenemos es mantener la propuesta o mantener la teoría por cuestiones de poder, por cuestiones de comodidad, por cuestiones de plaza o cualquier otra cosa. ¿Ok? En un momento llega una nueva teoría, queda desplazada y ya, se acabó. La otra ya no es manejada como ciencia, se maneja como que en algún momento fue un pensamiento científico, pero que ahora ya no cumple esas características. Y por último, tenemos a Einstein con la teoría general de la relatividad. ¿Qué es lo que cambia? Que Einstein, al igual que muchos otros científicos, nos va a señalar Popper, manejan cosas como experimentos cruciales. ¿Alguien sabe qué es un experimento crucial? ¿O no? Ya sea que lo escriban o me lo digan, por favor. ¿Qué es un experimento crucial?
No. Ok. Un experimento crucial es aquel que, de no cumplirse, toda la propuesta o toda la teoría que yo tenía va a quedar invalidada. ¿Ok? El experimento crucial sirve para falsear, ahorita vamos a ver el concepto bien de falsear, sirve para falsear propuestas o para falsear teorías. Es decir, todo experimento crucial reta a la teoría. A diferencia de lo que veíamos en la protociencia, que la teoría lo explica todo y que todo fenómeno va a ser aceptado, y a diferencia de la posciencia que ya se dio cuenta que falló y de todas maneras lo quiere como subsanada, como con Durex, el sistema científico, nos va a decir Popper, constantemente está retando a su estructura con experimentos cruciales, buscando nuevas formas de verificación, buscando contraejemplos o demás, para estar derribando y volviendo a construir el edificio de la ciencia. El experimento crucial sirve para eso. Sé que ustedes no son científicos, ustedes están en otra carrera, es otra cosa, es otra vaina, pero piensen esto. Cuando ustedes vayan a hacer su tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, es muy probable que ustedes vayan a sostener una tesis, ¿ok? Y en ese momento, cuando ya tengan que poner su investigación y todo, puede ser que se sigan por un criterio popperiano y digan, si pasa esto, se valida mi propuesta, si no, no sirve para nada y va a la basura. Y muchos de ustedes van a caer como en esta visión que tiene Popper del marxismo y van a empezar a soslayar sus propias teorías, van a decir, bueno, quizás ya lo han hecho, ¿no? Que de repente hacen un ensayo y ya a la mitad se dan cuenta que como que la información que encontraron ya está contradiciendo lo que ustedes tenían pensado, pero pues ya llevan la mitad del ensayo, entonces soslayan sus propios trabajos. Más o menos como por ahí va el criterio. Entonces lo que va a decir Popper es que lo que distingue a la teoría de Einstein o la teoría de Darwin u otras teorías es este carácter de siempre estar retando a lo establecido y ser propuestas de alto riesgo. Es decir, que de no cumplirse ciertos parámetros específicos, la propuesta se cancela o se tumba. ¿Ok? Por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero funciona. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con su papá? Lo más probable es que todos se hayan enojado con su papá. Y si no se han enojado con su papá, con su figura paterna. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con su papá? No, pues todos. Popper va a decir que eso es un criterio muy laxo. ¿Por qué? Porque no es nada retador. O sea, decir, si te enojas con tus papás es porque tienes un problema de vida. No estás retando a nadie. Todo el mundo se enoja con sus papás. Es algo que se valida continuamente. En el día a día, poco a poco lo vas viendo. En cambio, decir, si durante un eclipse en tal posición la luz presenta cierta curvatura, se va a demostrar que la luz en realidad es una constante en el espacio y se puede hacer una predicción. Eso es un evento que se puede falsear en un momento determinado, lo otro no. Entonces lo que va a decir Popper es que una característica de los sistemas científicos es que las teorías o las propuestas van a ser retadoras y aparte van a tener un alto índice de poder ser derrumbadas o poder ser destruidas. ¿Ok? Entonces, la gran innovación, entre todas las grandes innovaciones que hizo Popper, una de ellas es cambiar el criterio y en vez de estar buscando la validación de la teoría, lo cual lo vamos a encontrar, es como la película Pi. Sí, no, perdón, la película 13 creo que se llama. Si tú piensas en el número 13, todo de repente vas a tener 13. A los 13 años te pasó algo, 13 escalones tienes tu casa, 13 minutos están en el reloj. Si tú buscas verificar algo o validar algo, siempre lo vas a encontrar. Entonces lo que va a decir Popper es, haz el proceso contrario. En vez de buscar cosas que validen tu propuesta o tu teoría, busca cosas que contradigan tu teoría. Porque en el momento en el cual no se cumple lo que tú estás buscando como contradicción, en ese momento, si no se cumple lo que puede contradecir tu teoría, se va a seguir sosteniendo. Eso es más fácil, más práctico y con mejores resultados. Por ejemplo, vamos a ver, necesito que aquí me escriban en el chat mínimo 3 cosas, cualquiera las puede escribir, ¿no? Pero necesito que me escriban en el chat, por favor.
3 formas de saber que le gustas a alguien. Sé que es una tontería, pero díganme 3 cosas por las cuales tú sabes que le gustas a alguien. Lo espero, son las 6:44, las 6:46 los leo. Pónganme 3 cosas por las cuales sabes que le gustas a alguien. Yo voy a poner una. Que dice me gustas. Ok, esa es muy buena. Gracias, Carrillo. Correspondentista total. Ok, bien. Me sonroja. Tenemos 2. Te molesta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos me gusta. Te dice me gustas. Te molesta. Se sonroja. También otros podrían decir miren, ya empezaron a llover. No te dejen visto. Ok, no te dejen visto. Te presta más atención. Porque te presta más atención. Miren, esta se repitió. Busca algún pretexto para acercarse a ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya tenemos un buen listado. Si nos vamos por el proceso de verificación y buscamos cosas para demostrar que le gusta a una persona puede encontrar un listado como este y puede decir, a ver. El otro día me prestó más atención. Eso quiere decir que le gusta. O puede ver el listado y dice, el otro día me contestó todos los mensajes, entonces le gusta. Y aquí ya podemos empezar a ver muchos problemas que pasan en las redes sociales, ¿no? De personas que piensan que son, ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Funko Boys? Son Funko Boys porque les contestan los mensajes, ¿no? Entonces, híjole, busca algún pretexto para estar conmigo y demás. Entonces, si buscamos verificar una teoría que nosotros de entrada ya creemos, pero si buscamos verificar una teoría que de entrada ya tenemos, vamos a encontrar la forma de poderla verificar y vamos a encontrar la forma de poderla sostener. ¿Ok? Y es algo que les ha pasado a muchos de ustedes y lo pueden demostrar, que de repente entran a internet y ven el test de mira las siguientes manchas de Capsub y te voy a decir qué princesa Disney eres, ¿no? Y ya ves la mancha de Capsub y el resultado te dice, tú eres Rapunzel. Y no te gustó el resultado. Entonces dices, pero es que la manchita 3, creo que me equivoqué porque me gustaba más otra. Y te la pasas cambiando los resultados hasta que tienes el que tú quieres, ¿no? ¿Qué tipo de pan eres? O ¿cuál es tu Porfirio Díaz favorito dependiendo de tu tipo de sombrero? No sé. Hay test de todo. Pero si te vas por el criterio de verificación, como va a decir Hume, pero como va a decir Popper, que esto es una adecuación de los datos a tu propia teoría, si buscas un criterio de verificación, lo vas a encontrar, va a aparecer tarde o temprano. Entonces Popper dice, ¿sabes qué, campeón? Vete por el lado contrario. En vez de buscar un criterio de verificación, busca algo que demuestre que lo que tú estás planteando es falso. ¿Ok? Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿cómo sé que le gusta a una persona? Lo que diría Popper es, ¿cómo puedes determinar que no le gustas a una persona? Y recuerden, lo que estamos buscando es algo que sea retador, algo que sea evidente, que no pueda caber duda, ¿ok? Todo lo que va a decir Popper, por ejemplo, en este caso es, no quieres que te quepa duda de que si le gusta o no le gusta a la persona, ve y pregúntale. Y dile directamente, es un experimento crucial, dile, oye, ¿te gusto? Y ya te van a decir, no, estás muy feo. Entonces ya en ese momento, bueno, primero suena una cancioncita, ¿no? La de... Y ya después de que suena la cancioncita, y estás todo deprimido, ya, se verificó la teoría. O sea, perdón, se falseó la teoría, no le gustas, punto. O al contrario, le preguntas a la persona, oye, ¿te gusta? Y te dice, sí, sí me gustas. Ok, se verificó tu teoría momentáneamente, hay que seguirla retando, pero momentáneamente se verificó. Eso ya te da un índice de certeza mucho mayor. A estar buscando pruebas de verificación. Por cierto, aprovechando, ¿no? ¿Cuál sería la versión de la posciencia o esta ciencia que alguna vez lo fue, pero ya se perdió? Sería como una persona que dice, oye, ¿te gusto o no te gusto? Ya, vamos a dejar las cosas claras. Y la otra persona le dice, no me gustas. Y la posciencia o la ciencia que trata de seguir existiendo, aunque ya demostró que es falsa, diría algo así como, bueno, tú dices que no te gusto, pero quizás se puede interpretar como que en un futuro
Aquí eso ya sea postciencia, y es como algo negativo. Bueno, entonces, lo que va a decir Popper es que hay que empezar a buscar este proceso de falsación, la famosa máquina de Carrillo, en el cual vamos a ir poniendo nuestros enunciados para poder llevarlos a cabo. Entonces vamos a lanzar predicciones hacia la máquina. Pueden ser cualquier cosa para ver si se cumple o no se cumple. Y lo que nos va a pedir la ciencia es que demostremos o que verifiquemos. ¿Ok? Entonces. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene la ciencia? Aparte de esto, la ciencia demarca. Es decir, la ciencia delimita. La ciencia pone un límite y restringe. ¿A qué me refiero con esto de que la ciencia demarca y restringe? La ciencia, por este proceso de experimentos cruciales, de decir qué es una ciencia y qué no hasta el momento, va a explicar cuál es el límite entre lo que es una ciencia y lo que es una postciencia, una protociencia, un enunciado no científico, un enunciado metafísico, que todos ellos están allá afuera peleándose, ¿no? Pero te va a demarcar. Y otro es restringe, es decir, quieres entrar al club de la ciencia, tienes que pasar por un proceso de validación. No es que entre automáticamente. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, denme un segundito. Por aquí lo tenía. Ok. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, hay que entender un poquito la diferencia. Todo esto está en el material que leímos, bueno, que tuvieron que leer. Todo esto se va a llevar a cabo por medio de la diferencia entre la lógica de la ciencia y la metodología de la ciencia. ¿A qué nos referimos con lógica de la ciencia? Por lógica de la ciencia simplemente se refiere este Popper a que toda propuesta debe estar justificada, tiene que estar sustentada, tiene que estar justificada dentro del sistema a través de un proceso lógico. El proceso lógico, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero el paso más sencillo es entenderlo como un MTT. O sea, un modus tollendo tollens. Es decir, sé que tienen algunos semestres que vieron lógica, pero ¿qué es esto de la lógica de la ciencia como un modelo MTT? Yo digo, tal propuesta va a ser científica si pasa esta prueba. No pasó la prueba, entonces no es científica. Ok, ese es el MTT. Nada más, propones algo y si se logra, se cumple otra cosa. No se logró, se cancela la primera. Es una lógica excluyente, es el proceso de falsación. Ahora, este proceso de falsación es diferente a la metodología. ¿Por qué? Porque metodología, recordemos más o menos la etimología, es más allá del camino, es decir, son los pasos que tú llevas para lograr algo. Lo que va a decir Popper es que la metodología es tan variada como las ciencias. Es decir, toda metodología va a responder a la búsqueda de resolución de un problema. No es lo mismo la metodología de las ciencias sociales que la metodología de la física, que la metodología de las matemáticas. Van a ser diferentes porque responden a problemáticas diferentes y modelos de encontrar la respuesta totalmente diferentes. Sin embargo, sin importar cómo hayas tú hecho cómo hayas hecho todos tus descubrimientos, todas tus propuestas, qué método hayas utilizado, qué herramientas, qué textos, al final, para que entre en el aparato o en el sistema de la ciencia, tiene que demostrar que sigue la lógica científica, es decir, que puede ser falseado. Si un enunciado, una propuesta no puede ser falseada, simple y sencillamente no va a entrar en el sistema de la ciencia. Para que entre en el sistema de la ciencia tiene que ser falseado y tiene que seguir esta lógica. La metodología puede ser múltiple, pero el momento de verificación y de justificación tiene que pasar por este proceso. Les pongo otro ejemplo. La propuesta, bueno, todo es una hipótesis, pero es una teoría. La teoría de la evolución de Darwin. ¿Quién de ustedes van al seminario de Jacqueline?
¿No hay más en seminario, Jacqueline? Se salvaron. Es que Jacqueline está muy metida con ese tema. Pero bueno, la teoría de la evolución de Darwin, ¿qué señala? Señala que toda especie o todo individuo se trata de adaptar a su entorno. Si se logra adaptar, sobrevive. Si no se logra adaptar, perece. O va menguando su población. Entonces, a grandes rasgos es más o menos la teoría de la evolución. No es que un organismo sea mejor que otro, simplemente es el que más se adapta al mundo. ¿Cómo puedo falsear esa teoría? Ah, ok, si me estás diciendo que todo organismo que sobrevive se adapta a su entorno, tendría que buscar un animal que no se adapta a su entorno, que sobreviva y se multiplique con eficacia. No existe. O bueno, si existe, me lo pueden decir y falseamos, que es lo bonito de las propuestas científicas. Pero va más o menos así. ¿Cuál es el proceso que siguió Darwin para llevar a cabo toda esta experimentación o todos estos resultados? Pues fue el método comparativo, fue este método observacional, planteó una hipótesis, no se podía dar con un experimento crucial como tal, por el tiempo que tardan en desarrollarse las especies. Sin embargo, aunque tiene una metodología muy particular, cuando se pone a prueba para el sistema de la ciencia, sigue un sistema de falseación. Otro, hay un matemático que, si me equivoco, pónganmelo en el chat, pero hay un matemático que explicó por qué hay infinitos que son más grandes que otros. No me acuerdo si fue Hilbert, fue Gödel, no, de verdad, perdón, se me fue el nombre, pero hay una demostración bien sencilla de por qué bueno, no es sencilla, está medio complicado, pero hay una explicación de por qué hay infinitos más grandes que otros. Se las digo rápido para que no se queden con la duda. Si contamos, es una explicación bien tonta la que les voy a dar, es más grande, pero si nosotros contamos los números del 1, 2, 3, 4, 5, creo que es Hilbert, pero no estoy seguro, 5 hasta el infinito. Ah, pues es la teoría de los infinitos. Aquí está, Gustavo, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escucha? Totalmente. Oye, Sí, recuérdame, creo que tú nos puedes dar un norte. ¿Recordarás quién es el matemático que señala que hay infinitos más grandes que otros? los Aleph, Aleph 1, Aleph 2, con los... Ajá, es Georg Cantor. Cantor, gracias. Sí, Cantor, perdón. muchísimas gracias. Cantor. Bien. Entonces, voy a dar una explicación bien tonta, Gustavo. Espero que mi explicación no te haga tonto, porque tú sabes mucho de ese campo, pero podemos tomarlo así. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al infinito, tenemos un infinito de números. Pero también, si contamos nada más los números pares, 2, 4, 6, 8, 10 y nos vamos al infinito, también va a ser infinito. ¿Ok? Sin embargo, hay operaciones para demostrar que obviamente el infinito 1 es mucho más grande que el infinito 2, porque tiene más números. Entonces hay infinitos más grandes que otros. Voy a dejarlo hasta ahí para no decirles mentiras, pues. Es una explicación muy sencilla. Vayan con Cantor si quieren profundizar más en el tema. Bueno, esa es la propuesta. ¿Cómo se llegó? Por un método axiológico, por diferentes posturas, pero al momento de entrar al sistema de la ciencia va a pasar por el mismo filtro de falsear. Es decir, ok, tú dices que existen infinitos más grandes que otros. Entonces voy a tratar de poner un experimento crucial que demuestre que todos los infinitos son iguales. No se logró. Ah, ok, si no se logró, entonces vamos a seguir manteniéndolo como una propuesta válida hasta que se nos presente algo que rete a la teoría nuevamente. Otro punto bien interesante de este Popper es que va a decir que todas las teorías, todas las propuestas están en un constante retarse. Es decir, no es que estemos buscando la teoría máxima que lo explica todo, sino que siempre estamos buscando que las teorías vayan explicando y nos ayuden a resolver un mayor problema. Entonces, automáticamente, cuando una teoría logra quedar en primer lugar, inmediatamente lo que van a hacer los científicos es tratar de tirarla. Y eso es un proceso que favorece mucho a la ciencia. Muy bien. Entonces, esto que les estoy diciendo también es una diferencia entre el proceso de descubrimiento y el proceso de justificación. Eso ya nos lo había señalado Carrillo la clase pasada.
El proceso de descubrimiento es totalmente libre. Hasta podríamos decir que, como diría Feyerabend, un autor más adelante en la historia, es anárquico, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mejor medio para descubrir algo? No hay forma de saberlo, ¿no? Puede ser que, perdón, no consuman drogas, es malo, pero puede ser que te drogues y que dentro de tu viaje encuentres la respuesta. Puede ser que estés practicando bondage y que lo encuentres, o que estando en tu laboratorio muy dedicado encuentres la respuesta. Entonces, el descubrimiento es múltiple. Ahora, la justificación, ahí sí tiene que ser rigurosa, tiene que ser procedimental y tiene que pasar estos filtros de la falseación. ¿Ok? Por ejemplo, y esto ustedes quizás lo recuerdan, cuando llevaron lógica matemática, bueno, por cierto, ayer, esto es muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes todavía, no lo vamos a hacer, pero cuántos de ustedes todavía me podrían resolver un ejercicio de lógica de inferencia? Bueno, supongo que Gustavo, supongo que Carrillo. ¿Quién más? ¿Quién más podría resolvernos un ejercicio de inferencia? ¿No? Ok. Dato importantísimo. Esto ya es fuera de clase. Antes de que acabe la carrera, recuerden lógica matemática, porque van a dar la materia de la preparatoria, ¿ok? Entonces, pues, hay que saber lógica. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque cuando ustedes estaban en segundo año, no, en segundo semestre, que es cuando se ve, el primer y segundo semestre, que se ve, les pegan a hacer sus ejercicios ahí con sus MPP, MTT, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, etc, etc. Y cuando estaba ahí, de repente ya cuando me agarraban el callo, ya agarraban la forma de poder resolver el problema, se saltaban pasos, ¿ok? Se saltaban pasos o simplemente decían, y ya llega la respuesta y la apuntaban hasta abajo y demás. Y si tuvieron un buen profesor de lógica, les debió de haber dicho, no, necesito que pongas de qué renglón salió y qué regla utilizaste en cada uno de los puntos hasta llegar al resultado. Esa es la diferencia entre el descubrimiento y la justificación. Tú puedes descubrir algo, pero tienes que justificarlo para que todos entendamos por qué surgió así y para poder demostrar que es algo que puede entrar dentro del sistema de la ciencia, que no nada más es una ocurrencia tuya, que también puede ser válido, pero no sería científico. Ok. Ahora, para terminar esto, y ahorita ya vamos a regresar al texto, este popper va a manejar 5 filtros. Popper va a manejar 5 filtros para determinar, bueno, para justificar una teoría o para poderla introducir al sistema de la ciencia. ¿Cuáles son estos 5 filtros? Y los vamos a ir desarrollando poco a poco. El primer filtro que vamos a tener es el de la coherencia interna. ¿A qué se refiere la coherencia interna? La coherencia interna se refiere a que dentro de la propia propuesta o de la propia teoría no exista contradicción. Es decir, que siga las reglas mínimas de la lógica, identidad, no contradicción, tercer excluso, y no tenga mayor complicación. Por ejemplo, si yo les digo, todo perro es verde y ningún... no, ¿saben qué? Vámonos con los orientales. El Tao es bueno y no bueno. Tao Te Ching de Latsun, no de Sun Tse. No me acuerdo de quién es el Tao. Que es bien interesante, luego hay estudios de lógica con esto, pero ahorita vámonos con Popper. Si el Tao señala que es bueno y no bueno, ¿el Tao podría ser científico para Popper o no? Piensen, si yo digo el Tao es bueno y el Tao no es bueno, ¿podrá ser científico o no podrá ser científico? Vamos a ver. Sofi, ¿nos escuchas? No nos escuchas. Sofi, una. Sofi, dos. Sofi, tres. Ok. Aquí estás. Ya te escucho, Sofi.
Sí, perdón, es que no quería agarrar el micrófono. Así pasa, no te preocupes. ¿Tú qué piensas? Si decimos que el Tao dice que el Tao es bueno y el Tao no es bueno al mismo tiempo, para Popper, ¿eso podrá entrar dentro del sistema de la ciencia o no? Si alguien le quiere ayudar, adelante. Híjoles, lo veo un poco complicado, pero Lo ves complicado porque no se puede según Popper. ¿Por qué Popper va a decir que no se puede? Porque entonces si yo digo que el Tao es bueno y el Tao no es bueno, en realidad puedo decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cualquier cosa va a ser Tao. Entonces pierde sentido. Aclaro, esto es filosofía de la ciencia, no filosofía oriental. Filosofía oriental tiene otra lógica, pero van a coincidir que ninguno de los dos va a considerar que es ciencia. Otro ejemplo sobre el mismo Tao. Hay un cuento, a ustedes les va a gustar mucho porque son estos cuentos que luego inspiran, ¿no? Sobre un sembrador que está en su casa y de repente se le quiebra la pierna a su hijo. Se le quiebra la pierna. Y su amigo le dice, qué mala suerte tuviste. Y el amigo, que era un sabio, le dice, no sé si tuve buena suerte o mala suerte. Lo que sé es que me rompí la pierna. Y después, no, lo que sé es que se le rompió la pierna a mi hijo. Y después llegan a reclutar a personas en el ejército. Y su hijo tiene la pierna rota y no lo reclutan. Entonces su amigo le dije, mira qué buena suerte tuviste. Como tu hijo se rompió la pierna, no va a ir a morir a la guerra. Y el amigo le dice, yo no sé si tengo buena o mala suerte. Lo que sé es que mi hijo no va a ir a la guerra. Su hijo se queda, se deprime mucho por lo que le pasó en la pierna, se vuelve un alcohólico y pierde el honor. Y el amigo le dice, mira qué mala suerte tuviste, porque tu hijo se rompió la pierna, perdió el honor. Y otra vez le dice, yo no sé si tengo buena o mala suerte, lo que sé es que mi hijo tiene problemas de alcoholismo. Y ya, es así sigue, ¿no? Lo que va a decir Popper es, ese tipo de pensamiento de la persona podrá ser profundo, lo que tú quieras, pero no es predictivo. ¿Por qué? Porque no nos permite saber qué va a pasar con el futuro, nada más está negando el juicio. ¿Ok? Entonces, para Popper, toda propuesta científica tiene que ser de entrada lógicamente coherente. Si una propuesta rompe con el principio mismo de la coherencia, no va a entrar aquí. Y piensa en cuántos estudios, cuántos tratados o cuántas cosas de esas rompen el principio de los principios de la lógica y la gente los deja pasar. Entonces, si ustedes de repente ven que alguien empieza a romper eso, díganle que no. ¿Ok? Por ejemplo, sé que no es ciencia, pero por ejemplo, una persona que va a hacer una pirámide y les dice, oye, ¿quieres ganar dinero en tu tiempo libre? Y simplemente le pueden decir, oye, si gano dinero en mi tiempo libre, entonces ya no será mi tiempo libre, ¿no? No será tu tiempo libre, pero voy a trabajar. Sí, hay una contradicción, ya todo lo que siga de ahí ya no tiene sentido. Ok, entonces el primero es que tenga coherencia interna, que cada uno de los elementos esté cuestionado, esté estructurado. El segundo elemento es que una propuesta científica que se dio en el descubrimiento, se dio en el azar o se dio como cualquier cosa, tiene que ser axiomatizada. Es decir, se tienen que poder presentar cuáles son sus principios, cuáles son sus reglas, cuáles son sus enunciados, cuáles son sus presupuestos y cuál es su resultado. ¿Ok? Eso es más o menos lo que va a proponer la axiomatización. ¿Para qué sirve eso? Nada más para hacer más sencillo el proceso. Es decir, si yo llego con una teoría y no sé explicar mi teoría, va a costar mucho trabajo que sea falseada. Entonces, ¿sabes qué? Pásame tu teoría y vamos a acomodarla científicamente. Más o menos es como agarrar un libro bueno, no, un libro de sociología, un libro de sociología que esté escrito muy, muy confuso y tratarlo de ordenar. Y ya que está ordenado, ya decir, ok, ahora ya podemos empezar a trabajar. Pero si está todo hecho bolas, pues no. ¿Ok? Entonces, axiomatizar para que quede claro cuáles son los principios, cuáles son las reglas, cuáles son las fórmulas bien formadas, etcétera. El tercer punto es verificar y revisar si la nueva propuesta que estoy señalando o la nueva propuesta que estoy poniendo explica más o mejor el mundo o resuelve más problemas.
o resuelve más problemas. ¿Ok? Si tu propuesta o tu teoría resuelve más problemas, o si es una explicación mejor del mundo, va a ser relevante. Si tú tienes una propuesta que sí está bien axiomatizada y no es incoherente, es lógicamente integrada, pero la cantidad de fenómenos que explica es inferior a la ya existente, ¿para qué te lo van a aceptar? Es como si tú tienes una computadora con un procesador Intel y de repente te dicen que te la cambian por una computadora con un procesador Celeron, no sé nada de procesadores, olvídenlo, o sea, un procesador peor, ¿para qué la vas a cambiar si la que tienes está bueno? O por ejemplo, les comparto pantalla, nada más me la compartí a mí, les comparto pantalla. Ahí va. Me dicen cuando esté compartiendo pantalla. ¿Ya está compartiendo o todavía no se está compartiendo? Sí, ya. ¿Ya? Ok, muy bien. Pregunta. ¿Qué pasa si yo mezclo el color verde? ¿Qué pasa si yo mezclo el color verde? Aquí lo vamos a poner. Okay. ¿Qué pasa si yo mezclo el color verde con el color azul? ¿Alguien sabe qué pasa? Si yo mezclo el color verde con el color azul, ¿qué color me va a dar? No, no, no. Sale amarillo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sale amarillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si ya tenemos una teoría, y de hecho ya hay estas explicaciones de cómo los bastones oculares resuelven este problema, ¿no? Pero si yo ya tengo y sé que por medio de los bastones oculares, la recepción de la luz, el choque y demás, mezclar color azul con color verde, me da amarillo. Si yo ya sé esto, si de repente llega, ok, si de repente llega un científico y me dice, ¿qué cree? Descubrí que al mezclar el color verde con el color azul se produce un nuevo color que se llama amazul, ¿ok? Y lo propone como una teoría científica. En realidad no va a ser aceptado, no va a ser validado ni nada, porque en realidad ya existe una teoría mucho mejor que lo explica, ¿ok? Entonces no se va a llevar a cabo, no le van a dar el premio Nobel. Igual, ¿no? Si de repente alguien llega y dice, he descubierto algo, mientras más alimentos consumes, más, más probabilidades tienes de engordar. Ok, es algo que ya se sabe, se le llama perogrullada, o sea, una evidencia, pues. Entonces, lo que va a señalar Popper es que toda propuesta para entrar al nuevo campo de la ciencia tiene que explicar una cantidad de fenómenos o una cantidad de cosas más que lo que explicaba la anterior, o resolver mayores problemas de lo que lo hacía la anterior. Si no, no tiene sentido cambiarlo. ¿Ok? Y por último, el último filtro que tenemos que pasar para una teoría, y el más importante, o más bien el más decisivo, es que hay que pasarla por un proceso de corroboración, falsación. Un proceso de corroboración, falsación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que encontrar la forma de hacer que la propuesta o la teoría que estoy llevando a cabo, ya sea que sea falseada o que sea corroborada por medio del proceso de la falsación. No verificada, ¿ok? Verificada no. ¿Qué es verificada? Popper va a decir que verificada nada más es demostrar un caso en el cual se cumple. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿ok? Aquí tenemos otra vez al osito. Los tiros, se cumplió la ley de la gravedad. Eso es verificar. Nada más es demostrar nuevamente que la teoría ya está, que se sigue cumpliendo. Corroborar es poner a prueba, retar a la teoría, falsearla, y después de que se demostró que pasa la prueba de falsación, es decir, que no existe un caso contrario, ya se puede proponer o se puede llevar a cabo como una propuesta de corte científico. Y mientras más sea retada y mientras más sea puesta a prueba, mayor va a ser el rango de verificación o el rango de certeza que vamos a poder tener. Quizás ustedes hayan visto en Facebook, y esto les puede ayudar un poquito,
que de repente se empiezan a aparecer noticias random como científicos descubren que comer maní incrementa la inteligencia. O científicos descubren que jugar videojuegos mientras te bañas hace que vivas 2 años más. O científicos descubren que y bla, bla, bla. Más o menos como si siguen algunas páginas de ciencia o cualquier cosa, van a encontrar ese tipo de cosas. A cada rato les van a estar apareciendo. Y si no están versados en los temas, lo más probable es que lo vean y digan, ¡oh, por Dios! Ya no lo voy a hacer, o ya lo voy a hacer. El más clásico de todos es, científicos descubren que beber alcohol te hace más inteligente, o científicos descubren que beber alcohol te genera más años de vida. ¿Ok? ¿Cuál es la verdadera pregunta que nos teníamos que hacer ante esos estudios según Popper? Es, ¿cuál es el criterio de corroboración y de falsación que llevó a cabo el estudio? ¿Y cuál es la certeza y la garantía que tenemos del estudio? ¿Por qué? Porque normalmente esos estudios, que son llevados a cabo por la prensa científica para hacer como el gran boom o la gran explosión de la noticia, en realidad cuando ya lees el artículo y demás, te das cuenta que este experimento se llevó a cabo solamente en un laboratorio, en una universidad, una única vez. ¿Ok? Entonces, la corroboración por medio de la falsación solamente se llevó a cabo una vez. Es decir, que no ha sido lo suficientemente corroborada. Por tanto, otros científicos en otras universidades, después de que surge el primer experimento, van a empezar a tratar de verificarlo. Van a empezar a repetir los experimentos. De hecho, hay una rama de la física que es física experimental que se dedica mucho a eso. Van a empezar a repetir los experimentos, volverlos a llevar a cabo, cambiar las variables y demás, para poco a poco tratar de tumbar la teoría y tratar de demostrar que la teoría es falsa. Porque mientras más tratas de demostrar que la teoría es falsa, más eficaz va a ser si se sigue manteniendo. Y si de casualidad la teoría pierde, es mejor, porque entonces ya viste que puedes encontrar una teoría que lo explique mejor. Si quiero un símil muy tonto y muy Pixar, Popper sería el niño de Camino hacia el futuro. ¿Ok? Y hay que celebrar los fracasos. Más o menos sería por allí. Sin embargo, aunque Popper nos diga y nos sostenga y nos aclare que hay que falsear toda teoría o hay que estarla retando para poderla destruir, sin embargo, es muy consciente de algo que puede ocurrir. Y él dice que tenemos que estar muy pendientes de la metodología y los instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces puede ser que en realidad la propuesta que estoy haciendo se haya falseado, pero no se haya falseado porque estuviera mal o fuera incorrecta, sino que se falseó porque los instrumentos que estoy utilizando son erróneos, son incompletos, son inadecuados, o la metodología está incorrecta, tiene algunas fallas, algunas imprecisiones y demás. Entonces, ambos tienen que ser revisados y tienen que ser tomados en cuenta para poder llevarlo a cabo de una forma más eficiente. Por ejemplo, Galileo, cuando tenía el pleito con la iglesia del descubrimiento que había hecho, uno de los argumentos que tenía la iglesia es que Galileo había hecho sus propios instrumentos de medición, o sea, había hecho su propio telescopio, y era un telescopio muy, muy rudimentario. Entonces, lo que ustedes podían ver, las manchas en la luna a través del telescopio de Galileo, en realidad no era una imagen muy, muy clara. Entonces, lo que decía la iglesia es, ¿cómo sabemos que en realidad esto que estamos viendo es porque la teoría geocéntrica está mal? O, por el contrario, que el instrumento en cuestión es el que tiene el fallo. Quizás vemos las manchas porque el telescopio está manchado, o quizás vemos las fallas porque el telescopio no funciona bien, o demás. Entonces Popper también va a estar incitando a que se empiece a desarrollar más metodología, más técnicas, más estrategias, y que los instrumentos estén constantemente en revisión y en avance para poderlo hacer. Popper, a diferencia de los positivistas que buscaban una verdad y una justificación de todo, va a decir que la ciencia es un proceso continuo de resolución de problemas en los cuales todos podemos participar para estar mejorando o destruyendo esto, para proponer nuevas formas de realizar las cosas o nuevas formas de llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, más o menos por
por allá nos vamos con este popper, con todo esto. Pero les iba a decir algo más, pues, permítanme. Es metodología, instrumentos. Ah, por ejemplo, bueno, ustedes creo que ya no, pero ¿alguna vez han aplicado una encuesta o no? Es que en filosofía como que es cada vez más raro, pero ¿han aplicado encuestas ustedes? ¿O no? Creo que no. O quizás sí, calculadora de... Bueno, por ejemplo, una de las cosas más sencillas, y de hecho se lo recomiendo mucho si ustedes van a utilizar ciertos tipos de encuestas. Ah, bien, aquí decimos que Fátima se ha utilizado encuestas. Muy bien, Fátima. Una cosa que ustedes pueden... Perdón, es que estaba poniendo la otra página que les voy a mostrar. Un ejemplo de esto de los instrumentos y la medición y cómo se tiene que ir verificando es, por ejemplo, una encuesta. Ustedes pueden poner en un documento, se entrevistó a 100 personas, se entrevistó a 100 personas para ver qué es lo que pensaban sobre cierto tema y todos dijeron esto, con lo cual se verifica. Lo que diría Popper es, tranquilo, campeón. Primero, matiza tu instrumento, o sea, déjalo un poquito más claro, un poquito más delineado para que pueda funcionar. Eso también se hace en ciencias sociales también, y se lleva a cabo mucho. Yo lo utilizo porque luego meto a mis alumnitos en proyectos de investigación y lo necesitamos, pero la verdad yo estoy medio burro en matemáticas ya. Entonces lo que utilizamos es esta calculadora. Este nada es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, miren, si tú quieres que tu muestra tenga un nivel de confianza del 95%, no, dame un segundo, esta no me gusta. Permítame, aquí le ponemos calculadora. Ok, si yo quiero que el nivel de confianza de mi muestra sea del 99%, o sea, que sea muy precisa, y que el margen de error sea... Okay, y que el margen de error sea 1, y la población a la que voy a entrevistar es de 500 personas, para que tuviera el rango de confianza que estoy buscando, que es prácticamente total, tendría que entrevistar a 498 personas de las 500. Pues fueran 5,000, tendría que entrevistar a 3,845 personas. En cambio, si mi rango de confianza de qué tan certera es mi muestra lo bajo 80% y señalo que el rango de error puede ser un rango de error de 30%, solamente tendría que entrevistar a 5 personas. Entonces Popper va a decir que también depende mucho el instrumento que vayas a utilizar para poderlo hacer. Aunque sea una misma estadística, un mismo sistema, hay muchos matices de precisión que puedes manejar. Entonces, antes de tirar una teoría por falsearla, revisa que los instrumentos estén muy, muy bien acomodados. Cuando Einstein fue a validar su propuesta con el eclipse, todos los telescopios fueron calibrados, había muchísimos alrededor del mundo, para poder, no es cierto, no era alrededor del mundo, eran 2 puntos donde se iba a ver perfectamente, para poder llevar a cabo la precisión o la medición. Para todo esto, ¿qué importancia tiene para ustedes? Bueno, aparte de que es un modelo de pensamiento muy, muy, muy padre, muy diferente y que a ustedes les puede servir para eso, también piensen que la sociedad normalmente se maneja por un criterio más positivista, más de verificación. Es decir, si me comí un pez, si me eché, este es un buen punto, ahorita se los digo. Si me comí un pez de la pecera y bajé 1 kilo de peso, hay gente que puede decir, no, ¿sabes qué es re bueno para bajar de peso? Comerte pescados de la pecera de tu casa. Y la otra persona va a decir, ¿en serio? Yo lo hice, me funcionó y ya bajé de peso. O al contrario, ¿no? Una persona se enferma de COVID y va al médico. Y estando en el médico, se muere. Y entonces la persona le dice a todos los conocidos, no vayan a los doctores, porque si vas al doctor y tienes COVID, te matan. ¿Ok? Entonces ya tenemos otra propuesta que se está dando por un proceso de verificación simple. ¿Cuáles podrían ser el cambio o el giro mental que propone Popper? Si una persona llega y te dice, oye, es que bajé de peso comiendo un pez de mi pecera, ¿cómo ves? ¿Funciona? En vez de decir, ¿y te funcionó? Sí, en vez de decir eso, decirle, ok,
te comiste un pez de tope de seda y bajaste de peso. Entonces, ¿qué te parece si te damos de comer otro pez y revisamos si bajas de peso o no bajas de peso? O algo así, ¿no? Para empezarlo a modificar las variables y no caer inmediatamente en me voy a comer un pez para bajar de peso. O con el COVID, que es algo más real en realidad. Si una persona dice, nos están matando en los hospitales, ¿por qué? Porque llevé a mi familiar y se murió. Lo que diría Popper es, bueno, primero vamos a delimitar las características del familiar que llevaste. El familiar estaba en etapa 3, ya no podía respirar, le faltaba oxigenación, el nivel de oxigenación lo tenía en 30% y los latidos por segundo los tenían en 150. ¿Ok? Entonces, esas son las características. La pregunta es, o lo que diría Popper es, ¿existe alguna persona que vaya a un hospital con características similares y sobreviva? Sí, sí existe. Ah, ok. Entonces tu teoría de que lo están matando en los hospitales es falsa. ¿Ok? Vi al monstruo del lago Ness. Ok, viste al monstruo del lago Ness. ¿Cuál será la teoría? Va a ser un experimento crucial para demostrar que no se puede ver al monstruo del lago Ness. Es un poquito más preciso, más metodológico, más tardado, pero nos evita caer en muchísimos errores y nos permite tener un sistema abierto y en constante revisión, en constante señalamiento. Como mencionaba Carrillo, esta propuesta, al igual que la de Popper, perdón, al igual que la del círculo de Viena, es hacia el sistema interno de la ciencia, hacia el funcionamiento propio de su lógica. En la próxima semana vamos a trabajar a Thomas Kuhn, y les voy a pedir que revisen el texto y también vamos a revisar a Javier Echeverría. Van a ser 2 textos, perdón, va a ser un poquito de lectura. No, ¿saben qué? Nada, vamos a trabajar a Thomas Kuhn, porque si no, luego ni siquiera lo revisamos bien. Entonces vamos a revisar a Thomas Kuhn y ya la siguiente semana revisamos a Javier Echeverría. Pero, Carrillo, ¿cómo podrías complementar el tema? Todo tuyo. Sí, gracias. ¿Me escucha bien, verdad? Bueno, antes, si ustedes checan el grupo de WhatsApp, les compartí un libro. Está en inglés, pero creo que se puede leer bien. En realidad, creo que pues algo muy obvio, ¿no? Hay mucha bibliografía que pues no se trabaja en español. Es una lástima que, al menos aquí en México, no hay una tradición de traducir muchos textos, mucha obra contemporánea, pero me parece que este texto de aquí está excelentísimo para tratar el tema específicamente de la demarcación, ¿no? El texto es de 2 autores, hacen una compilación, se llama Philosophy of Pseudoscience. Entonces el texto habla acerca de la pseudociencia, hacen filosofía de la pseudociencia, ¿no? Son varias conferencias, ponen toda la cosa, pero son muy buenos, ¿no? Y abordan cuestiones, sí, exactamente, sí. Abordan cuestiones desde, por ejemplo, si realmente implica la misma evolución cognitiva del ser humano que tú desarrolles una doctrina pseudocientífica, o sea, aborda cuestiones acerca de si realmente, por ejemplo, los criterios de demarcación que se han propuesto son satisfactorios, o sea, está genial, ¿no? El texto, si quieren checarlo, y si les puede servir para su trabajo, no sé, pero en fin, ¿no? Obviamente, en tanto que Popper es de los principales autores que hacen esta demarcación, pues va a aparecer mucho Popper ahí, ¿no? Y todos los hijitos de Popper, que pues básicamente es Lakatos, ¿no? O Lakatos. Entonces, pues estaría padre que lo checaran. Pero bueno, a final de cuentas, si ustedes recuerdan, nos habíamos quedado justamente para terminar, en que la propuesta de Popper es una alternativa a la comprensión de cómo trabaja la ciencia. No quiero meterme con muchos compromisos, por eso cuido mis palabras. Con respecto a esta mirada, digamos, secundaria, sí, alternativa, que tenían antes los filósofos de la ciencia. Estaba revisando hace rato el texto de Hempel, de Filosofía de la Ciencia Natural, y de hecho casi la mitad del texto es acerca de corroboración, contrastación, verificación, el papel de la inducción en la ciencia. Hay un capítulo, entonces pues ahí está como exactamente lo que está criticando Popper, ¿no? Aunque creo que Popper no tenía tantas broncas con Hempel, creo que se caía un poquito mejor. El asunto es que pues ya sabemos que Popper lo que dice básicamente es, yo propongo, ¿sí?, que la ciencia se desempeña o se desarrolla de manera deductiva.
hay algo muy interesante que pone Popper, ¿no? Y dice, yo no estoy negando que de hecho, o sea, de facto, los científicos trabajen con inducción, porque efectivamente lo hacen, ¿no? Pero una filosofía de la ciencia no puede basarse de manera inductivista. ¿Por qué? Porque nos lleva a incoherencias, nos lleva a incongruencias lógicas, entonces no podemos hacer una filosofía de la ciencia partiendo desde el supuesto inductivista. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos filosofía de la ciencia desde el punto de vista deductivista. Ya considerará el científico y el filósofo si realmente es satisfactoria mi propuesta. Popper no quiere comprometerse tampoco con una visión de y así es la naturaleza de la ciencia, porque él deja muy claro, me parece que es en el capítulo 2 o al final del 1, en el que dice, yo no quiero hablar como los del Círculo de Viena, como si la inducción fuera parte de la naturaleza, ¿sí? Del conocimiento científico, ¿sí? Como si descubriera esta ontología del pensamiento científico. Dice, no, 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 yo estoy consciente que mi propuesta es convencionalista, digamos, está expuesta a que se haga convención, a que se acepte, casi por una máxima pragmática, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Casi como una máxima pragmática. Debemos de escoger esta propuesta, la que yo les ofrezco, para poder salir de los problemas que tenemos cuando sostenemos la postura inductivista. Entonces, pues ahí está presente como esta apertura, ¿no? A la misma refutación del principio de verificabilidad. Repito, hay varias diferencias entre el principio de verificabilidad y el principio de el de verificabilidad y el de falsabilidad, perdón, de Popper. Es decir, la diferencia entre el Círculo de Viena y la postura de Popper, en que los del Círculo de Viena, como les había comentado, hacen del criterio de verificabilidad o de verificación un criterio semántico, ¿sí? El de Popper no es un criterio semántico, digamos, es un criterio meramente pragmático. Pero, en fin, ¿no? Quisiera comentar alguna otra cosa que hace igual más diferencia para con el Círculo de Viena y que establece bien la postura de Popper en relación con sus demás, digamos, competencias, porque pues para la época no es la única propuesta la de Popper que intenta definir el proceder de la ciencia. Desgraciadamente casi todos están en alemán y no leo alemán, entonces si quieren leer alemán, Popper cita muchos alemanes con respecto a varias propuestas, ¿no? Una de las cosas que quisiera señalar es que es fácil comprender mal la propuesta del falsacionismo de Popper, ¿no? Es fácil comprenderlo mal. Sin embargo, si ustedes se meten a la entrada de la enciclopedia de Stanford, que es como genial la manera en la que lo hacen aquí, aquí dejan bien en claro, ¿no? Que Popper distingue entre una lógica de la falsación y una aplicación metodológica de la falsación. Atendiendo a esto, podemos adelantarnos a las críticas de Lakatos. ¿De qué manera? Si por una parte, desde el mero punto de vista lógico, tenemos que la falsación consiste en que una regla universal debe de quedar como absolutamente descartada una vez que nosotros hayamos descubierto un contraejemplo lo suficientemente contundente. Es decir, la exclusión de la regla lo que hace es, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista lógico, invalida el principio universal, va a decir Popper, en la práctica científica, es decir, en su aplicación, en tanto metodológicamente, es muchísimo más complejo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia de la ciencia, como sabemos, pues Popper, aunque no le guste mucho este contexto de descubrimiento, nada de esto, pero pues a final de cuentas es necesario checar la historia de la ciencia. A través de la historia de la ciencia nosotros nos damos cuenta que varias teorías científicas, netamente científicas, es decir, que cumplen con los criterios que puso el profesor, que explicó el profesor, cuentan, digamos, con un conjunto de contraejemplos, digamos, un poquito holgados, que si nos ponemos lógicos, es decir, desde el punto de vista rigurosamente lógico, tendríamos que rechazar esta postura. Sin embargo, dice Popper, en la práctica, digamos, en el laboratorio es mucho más complejo porque no siempre una evidencia puede ser evidencia en sentido científico, ¿no? ¿Por qué? Nos vamos adelantando a las críticas de Lakatos. Cuando nosotros pensamos en un contraejemplo que pueda echar a perder o tirar absolutamente toda la propuesta universalista de la teoría,
lo que el científico realmente hace, no lo que el lógico hace, ¿no? No, lo que el científico realmente hace es intentar corroborar, es decir, obviamente, eh, aplicar un análisis científico a sí mismo de esta supuesta evidencia en contra para darse cuenta primero, dice Popper, para ser honestos, lo que hace es primero contrastar esta evidencia para ver si no es más bien una especie de fenómeno adyacente, como colateral, como satelital, que puede ser incluido dentro de la misma teoría. Es aquí, digamos, donde comienza a prefigurarse este, este proyecto de Lakatos acerca de los programas de investigación científica, ¿no? Es decir, no es tan sencillo como encuentro un contraejemplo, lo presento ante la comunidad científica internacional y me dicen, híjole, ¿qué crees? Tienes razón. La física newtoniana queda descartada. Ese es un ejemplo como clásico, ¿no? Hay sucesos, hay partes de la ciencia, de la física, en las cuales es claro que la física newtoniana no aplica, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro del punto de vista microscópico, extremadamente microscópico el comportamiento de los paquetes de luz, ¿no? O sea, de los quantum. Y desde el punto de vista de escalas hiperastronómicas tampoco aplica porque, pues bueno, de ahí salen tanto la teoría de la física cuántica como de la relatividad de Einstein, ¿no? Simplemente por estos casos, por estas evidencias particulares, no podemos descartar la totalidad del sistema de Newton. Debemos de ponerle cláusulas, porque es bien sencillo leer a Popper y decir, bueno, en tanto que descubrimos hace 100 años más o menos X, Y, Z acontecimiento con el cual se descarta o no aplican más bien los principios de la física de Newton, queda descartada, ¿no? Como si fuera esta especie de experimento en crucis. Sin embargo, pues no pasa, ¿no? No es el caso. Lo que debemos de hacer es intentar ampliar la mirada científica y para ver si puede más bien incorporarse dentro de un sistema de la ciencia más amplio. Entonces, eso es algo que quisiera comentar para que no intentemos hacer una crítica a Popper leyéndolo mal, ¿no? Porque es muy sencillo leerlo mal. E igual, ¿no? El problema central de Popper en muchas ocasiones es justamente el criterio de demarcación. Es decir, no podemos comenzar a hablar de la lógica de la ciencia, los procesos de la ciencia, si de inicio no sabemos qué rayos estamos inventando por ciencia y cómo queda delimitado, ¿no? Porque es bien sencillo empezar a comentar, pues la ciencia se maneja con estos 5 puntos, ¿no? Pero en realidad no sé qué entra en ciencia y no sé qué no entra en ciencia. Denme un segundo en lo que encuentro la parte. Entonces, lo que Popper, lo que intenta hacer, una de las tareas que se da en ese texto, de manera explícita lo dice él, es intentar ofrecer un criterio convencional, repito, convencional, de demarcación. ¿Por qué remarco esta noción de convencional? Porque Popper está completamente consciente de que la propuesta que él está dando no obedece a una especie de descubrimiento de cómo funciona la ciencia en un sentido, digamos, casi metafísico, como si hubiera abierto a la ciencia para poder descubrir cómo procede y nada de eso, sino simplemente está diciendo, la ciencia hasta ahorita no se puede explicar de manera satisfactoria, atendiendo a los principios filosóficos, entonces lo que debemos hacer es proponer una lógica de la ciencia, explicar cómo funciona, pero teniendo en cuenta que lo que yo estoy proponiendo es una especie de creación mía, ¿no? Porque él pone, como ya lo comenté, está absolutamente también... ¿Tiene un segundo? Está absolutamente supuesta para que sea también atacada y eventualmente descartada por el científico. Tarda un poco, estoy buscando esta cosa de aquí, lo siento. Lo que estoy buscando, en cuanto lo encuentre les digo, es una parte en la cual Popper deja muy, muy claro de dónde sale como su idea de demarcación. Porque lo que yo alcancé a comprender es que tanto el Círculo de Viena como, más bien, el criterio de verificación del Círculo de Viena, aunque es como una interpretación que no se comenta mucho, es a su vez pseudocientífica.
Aquí está. Les leo esta parte, que ya lo saben, ¿no? Es el capítulo 10 y dice, ¿no? Al positivista le desagrada la idea de que fuera del campo de la ciencia empírica positiva pueden existir problemas con sentido, problemas que sería preciso abordar con una auténtica teoría filosófica. ¿De dónde saca esto? Bueno, básicamente es la postura de Carnap, ¿no? En el texto que revisamos de la eliminación de la metafísica a través del análisis lógico del lenguaje. Las últimas partes de este texto de Carnap, lo que él dice es que si ya desplazamos todos los pseudoproblemas, si ya limpiamos todo el lenguaje, ¿qué queda del análisis filosófico? Ah, bueno, el análisis filosófico va a tratar acerca de la forma de las proposiciones científicas, ¿no? Va a ser como herramienta de la ciencia. Entonces, verdadero conocimiento, el científico. ¿La filosofía es conocimiento? No, es análisis del lenguaje nada más. Entonces aquí vemos que Popper está diciendo positivista, a él no le gusta, al positivista, la postura de que existen problemas auténticos afuera, problemas epistemológicos auténticos afuera del ámbito de la investigación científica. Esto, como vemos, eventualmente se va a tragar a sí mismo, como lo pone aquí, ¿no? No quiere ver en los problemas filosóficos planteados más que pseudoproblemas o rompecabezas. Ahora bien, aquí mucha atención porque me parece súper genial. Este deseo suyo, que digamos de pasada, no le expresa como un deseo ni como una propuesta, sino como el enunciado de un hecho, puede satisfacerse siempre. Puede satisfacerse siempre. Pues no hay nada más fácil que desenmascarar, entre comillas, Popper, un problema tratándole de carente de sentido o de pseudoproblema, entre paréntesis. Basta con limitarse a un sentido convenientemente estrecho de sentido y enseguida se ve uno obligado a decir de cualquier cuestión incómoda que se es incapaz de encontrarle el menor sentido. Aún más, si se admite que únicamente los problemas de la ciencia natural tienen sentido, todo debate acerca del concepto de sentido se convierte también en algo carente de sentido. Una vez que ha subido al trono el dogma del sentido, queda elevado para siempre por encima de los combates. Ya no es posible atacarlo. Se ha hecho, empleando las propias palabras de Wittgenstein, inatacable y definitivo. Si se dan cuenta, lo que está diciendo aquí es que el mismo, digamos, espíritu pseudocientífico de querer explicar absolutamente todo problema que se me presente, bajo el mismo esquema simplón, chafa, dogmático, que utiliza, por ejemplo, el marxismo, que utiliza el psicoanálisis de Freud, así como, bueno, se me presenta un problema, o lo cancelo absolutamente porque, un sinsentido, ¿no? Una incoherencia lógica. Y ahí está mi respuesta, ¿no? Es igual que, fue tu mamá, ¿no? Es que tienes ganas de tu papá, o cosas así tan chatas, o, es que el Estado benefactor, como el marxismo, ¿no? De por qué no ha llegado la revolución proletaria, es que el Estado se puso las pilas y los tiene dormidos, ¿no? O sea, maromas de ese tipo. Y dice Popper aquí, yo estoy hablando, bueno, es mi interpretación, son libres ustedes de leerlo como ustedes quieran. Yo pienso que Popper aquí está poniendo, yo estoy diciendo, digamos, en muchos otros textos, que podemos pensar como no ciencia, varias doctrinas, ¿no? Psicoanálisis, pone el de Freud y pone el de Adler, ¿no? Astrología, podemos poner, bueno, todo esto de tarot y estas cosas, y marxismo, obviamente, la explicación histórica del marxismo, básicamente, como específicamente, y aparte, comparte muchísimo con el principio o la idea de significado en el círculo de Viena, en el positivismo. ¿Por qué? Y aquí parece que da muy en el clavo, ¿no? Porque en realidad el positivismo lógico lo que hace es cancelar los problemas, o más bien disolver los problemas cancelándolos, ¿sí? Disolver los problemas cancelándolos. O sea que en realidad no se enfrentan a los problemas. La supuesta resolución de los problemas de la postura positivista se reduce a una única e indeterminada que dice, son sinsentidos, ¿no? Hay una parte muy interesante de un texto de Popper también, es de Popper con John Eccles. Es un texto enorme, se llama El yo y su cerebro. Es un texto de básicamente una especie de neoformulación de una especie de dualismo. Suena raro, pero pues ahí está. En la cual Popper y Eccles, que es premio Nobel de Medicina, no me acuerdo de qué año, pero es neurocientífico muy, muy, muy importante. Era, creo. El punto es que dice Popper que hay muchos autores de la tradición analítica que cancelan el problema mente-cuerpo
diciendo que no existe la mente, ¿no? Y ahí mete a Quine, dice, bueno, eso es una jugada sencilla y mañosa, ¿por qué? Porque es bien fácil resolver un problema diciendo que no es un problema, ¿no? Que no es un auténtico problema. Y aquí lo que está diciendo con respecto al círculo de Viena es, ok, ¿no? Lo que tú estás señalando para con todos los problemas es que son pseudoproblemas nada más, ¿no? Tu respuesta, dice aquí, es siempre la misma y tiene respuesta absolutamente para cualquier problema que se le presente. ¿Qué es esto? Es formalmente la misma estructura que manejan doctrinas pseudocientíficas. O sea, no sé si sea cosa de que le tenía coraje a lo del círculo de Viena por no defenderlo de Wittgenstein con el atizador de leña o no sé qué sea, pero Popper ataca al positivismo lógico no solamente en el ámbito de que su principio de verificación es pues erróneo, está mal formulado, que aparte es un principio semántico que no se puede aplicar, no, sino también está diciendo aquí o está insinuando que el mismo principio de verificación tiene el espíritu, digamos, perpetúa, el espíritu que va a perpetuar futuramente cualquier doctrina pseudocientífica. Es decir, la consecuencia de todo el círculo de Viena es que ellos mismos están haciendo una especie de pseudociencia, en tanto que las elucubraciones que hacen no son ni científicas ni tampoco tautológicas. ¿Qué hace? Pues, bueno, al menos yo pienso que Popper rompe completamente con el círculo de Viena, ¿no? No en el sentido de romperlas, no, o sea, lo quiebra, yo siento que lo está quebrando absolutamente, y me parece, o sea, increíblemente genial. Igual, repito, hay muchas maneras en las cuales puede leerse mal a Popper, hay muchas maneras en las cuales si se le lee de manera adecuada se puede adelantar a muchas críticas, ¿no? Hay una parte, no recuerdo bien en qué parte está, en la que Popper dice que uno de los puntos, digamos, de la lógica, una de las reglas del juego de la ciencia, es que no puede existir ninguna manera o ninguna regla extra, ninguna regla tramposa, que diga que los enunciados no pueden ser sometidos a contrastación, ¿sí? A falsación. No hay absolutamente ningún enunciado de la ciencia que no pueda ser sometido a contrastación. Y uno puede pensar, híjoles, ¿qué crees? Entonces ya te equivocaste porque lo que pasa es, déjenme buscarlo es más. Para no, para que no diga que lo estoy mareando. Bueno, no, si no, me voy a tardar mucho, ¿no? El punto es que Popper está diciendo que, sí, disculpen, el punto es que Popper está diciendo que no puede haber ninguna regla extra que diga que no se puede criticar, no se puede falsar ningún tipo de enunciado. El asunto es que esto podremos utilizarlo de crítica, como lo hace Lakatos, diciendo, bueno, la manera en la cual podemos salvar esto es proponiendo una especie de escudo protector, de hipótesis auxiliares. Sin embargo, lo que está haciendo aquí Popper es más bien anticipándose. ¿En qué sentido? Todo enunciado científico puede y debe contrastarse, y no hay ninguna regla que especifique que los protege. Entonces, como lo decía, ya recordé. Entonces, como les decía hace rato, que no podemos pensar que una idea es concluyente o un ejemplo es concluyente para poder descartar una hipótesis universal. Podríamos pensar que Popper está siendo contraproducente consigo mismo al decir que un tipo de ejemplo en particular no es suficiente para descartar la validez de una teoría. Aquí lo que está haciendo Popper al decir que en realidad no hay ningún enunciado científico que esté fuera de la posibilidad de falsación, está adelantándose a Lakatos en el sentido de las hipótesis auxiliares. Las hipótesis auxiliares es una doctrina, una propuesta que tanto desarrolla Lakatos como Duhem, como Quine. Básicamente lo que dicen estos tres es que tenemos una especie de teoría núcleo, de teoría núcleo que está fortalecida con otras teorías, digamos, como un cinturón, es la imagen que pone Lakatos, un cinturón protector. Cuando queremos falsar una teoría núcleo, lo que hacemos primero es encontrar contraejemplos que más bien vayan en contra de este escudo protector, es decir,
de estas teorías secundarias que van en un sentido proteger la teoría núcleo. El ejemplo que puso el maestro con respecto al telescopio de Galileo es el ejemplo genial, ¿no? Es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque podemos pensar que una crítica para con los descubrimientos de Galileo, para con la doctrina científica de Galileo, pudo haberse, digamos, esbozado en contra de la teoría núcleo de Galileo, pero que más bien debía, en un ámbito plenamente científico, comenzar, ¿sí?, analizando esta teoría secundaria, esta doctrina, hipótesis, ¿cómo les digo que se llamaba? Esta hipótesis secundaria, revisando la teoría de la óptica, ¿sí? Es decir, que también está hecho tu instrumento. Programa de investigación científica. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, eso es lo que a lo que me estaba refiriendo. Sí, muy bien. Bueno, ahí está, digamos, una diapositiva que nos manda el maestro. Sí, exactamente, ¿no? Núcleo central, principios y axiomas inmodificables. Y fíjense, yo pienso, esta es como interpretación mía, ¿no? Yo pienso que esta idea ya está en ciernes en Popper, aunque sea Lakatos el que la esboza de manera completa. Y pienso que se parece muchísimo a lo que dice Quine acerca de la red de creencias en dos dogmas del empirismo. ¿Por qué? Porque Quine va a decir que tenemos una red de creencias con las cuales nosotros, digamos, cuando las modificamos las que están desde afuera, ¿no? Más cercanas a la experiencia. Pero si movemos la desde el centro, necesitamos mover absolutamente todo lo demás. Tenemos una especie, digamos, cuando quitamos una postura, cuando hacemos una contrastación, una falsación, y en realidad se falsa una teoría, lo que se mueve es la parte de afuera, ¿no? Lo que vibra, lo que tiembla. Una doctrina núcleo, esa difícilmente va a temblar. Ajá. Es muy interesante cómo Popper aquí lo pone en el ámbito de la ciencia, pero esta interpretación se puede pasar al ámbito del conocimiento en general, que es, a mi consideración, lo que hacen autores posteriores a Popper, ¿no? Para poner un ejemplo ya como para cerrar, ¿no? De Popper podemos brincarnos a la postura pragmatista, neopragmatista, porque yo también pienso que Popper tiene algunas cosas pragmatistas, aunque en realidad sea más relacionado tradicionalmente con la postura analítica, anglosajona clásica del círculo de Viena, pero yo pienso que puede pasarse la postura neopositivista de que una doctrina núcleo tal como nuestras acepciones más básicas del conocimiento del mundo en cuestión ontológica del lenguaje no se mueven. ¿Por qué? Porque tal vez incluso, digamos, Popper abre la posibilidad de que se pueda falsar, ¿qué se les ocurre que sea lo más elemental? O sea, las leyes de Newton, ¿no? Los principios de Newton se pueden falsar. Y supongamos que Popper tiene razón y se falsan, ¿no? Se falsan. Y todos entramos en crisis científica. Ay, ¿qué vamos a hacer, no? Pero digamos, eso es en el mejor escenario posible. Porque a lo que abre Popper, aunque me parece que sería la radicalización absoluta de Popper, es que si tenemos esta apertura a falsar doctrinas que en principio deben de ser solamente aplicables a la ciencia, podemos aplicarlo también al ámbito del conocimiento en general. Podemos poner en tela de juicio, podemos falsar, podemos tirar algunas concepciones básicas de nuestra visión del mundo, como puede ser el lenguaje con sustancias. Esa es la postura, digamos, de Quine. Al centro de nuestra concepción del mundo está el lenguaje cosa. Ajá. La existencia de cosas, la existencia de sustancias, la existencia de materia. Si encontramos una especie de teoría científica que explique mejor el mundo, pero ya no con cosas, sino yéndonos a unos ámbitos muy extremos, sino con relaciones, una ontología de relaciones, una explicación del mundo científica que precise un lenguaje ya no de cosas, sino de relaciones, hay absolutamente todo el aparato del conocimiento, no solamente el científico, sí se movería. Entonces, ¿qué pasaría? Habría una especie de rebote desde afuera, desde la experiencia, que primero traspasaría el escudo protector
traspasaría hasta llegar a la teoría núcleo para después rebotar hacia afuera y cambiar la misma visión del mundo. Esto parece muy exagerado, pero si ustedes revisan a Popper, allí está la posibilidad de esta interpretación, ¿sí? O sea, me di la libertad de ponerme a divagar esto, porque me parece que la continuidad que se da entre rompimiento de la postura del ciclo de vida a después las posturas, digamos, alternas del círculo de Viena, pero que comparten en cierto sentido su espíritu, como puede ser Popper, que después van a dar origen, por ejemplo, a explicaciones más bien un poquito más sociológicas, aunque sin caer completamente en sociología del conocimiento, y más bien hacerlo sociología del conocimiento científico. Bueno, ya se dan cuenta en la siguiente materia, ¿no? Pero después de esto nos damos cuenta que hay una reconfiguración para intentar retomar todo lo que se dijo tanto Popper como Kuhn, como Lakatos, así como el Círculo de Viena en autores posteriores que siguen permaneciendo en la línea de pensamiento científico, de filosofía de la ciencia, como pueden ser, por ejemplo, Quine, ¿no? Que Kuhn, en los últimos capítulos de este texto de la estructura de las revoluciones científicas, expresa de manera explícita la deuda que tiene con Quine. Entonces vemos ahí una especie de continuidad a toda la filosofía, si bien ya no positivista, neopositivista, sigue siendo anglosajona, ¿sí? Sigue siendo anglosajona y sigue teniendo este interés por la ciencia. ¿Por qué? Porque conciben, ellos saben, ¿sí? Como todos nosotros sabemos, que los pilares de la cultura occidental, uno de ellos, si no es que los básicos, si no es que lo más fuerte ahorita, es esta estructura del pensamiento científico. ¿Por qué? Porque parece que la noción de conocimiento, de verdad, de absolutamente todo, cualquier apelativo positivo dentro del ámbito del conocimiento, va a estar expropiado dentro del ámbito de la ciencia. Ellos conocen esto. Entonces, ahí está la justificación de por qué enfocarse con el conocimiento científico, por qué la obsesión con el conocimiento científico. Algo que tal vez no va a decir Popper, ¿no? Algo que tal vez no va a decir Hempel, algo que no va a decir Carnap, ¿no? Oye, Carnap, ¿por qué te interesa esto? Bueno, eso no importa, ¿no? Resuélveme esto de acá. Oye, Popper, bueno, yo pienso que Popper sí diría, ¿no? Es que nuestra sociedad y toda la cosa depende en mucho sentido de esto de acá y de acá. Si le preguntamos a Quine, él definitivamente no, o sea, él está burro para la ética y para las cuestiones sociales en estos. Entonces te diría así como, bueno, al menos yo sé que Occidente está delimitado dentro del ámbito científico, ¿sí? Pero, digamos, las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, esta filosofía política de la ciencia, va a surgir en muchos sentidos de este quiebre que va a ser Popper con la visión internalista, la visión lógica, meramente lógica de la ciencia. Y pues sí, creo que es eso, ¿no? Si pueden checar el texto que les mandé, ahí también se van a dar cuenta de muchas cosas. No solamente se puede explicar el parámetro de delimitación, o sea, los problemas de demarcación, no solamente se puede explicar el asunto de la lógica científica desde la misma lógica científica, sino metiendo, digamos, una especie de multidisciplina para poder explicar lo que es la ciencia, ¿no? El fenómeno científico. Pero pues bueno, ¿de qué es importante Popper? Pues es mucho, mucho, muy importante. Más importante de lo que uno pensaría a veces. Pero bueno, sí, creo que es todo. Muchísimas gracias, Carrillo. Muy, 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 muy interesante lo que dices y lo que señalas. Yo creo que si Dussel te escucha, le da una embolia. Pero Sí. fuera de eso, todo muy bien. Sí, me lo imaginé con los ojos rojos y driver, ahí todo molesto. Muy bien, chicos. Pues miren, ya vamos a acabar la sesión. El día lunes, ya ven que el día miércoles ya ven que es asincrónica, van a tener 2 actividades. La primera es algo muy, muy convencional de filosofía. Necesito que lean la postdata de estructura de las revoluciones científicas, viene hasta el final del texto. Léanla, por favor, analícenla, la vamos a consultar el día lunes. Lo segundo ya no es tan apegado, pero en teoría, según yo, se van a divertir. Si no se divierten, lo siento. Bueno, ¿qué es lo otro que van a hacer? ¿Está compartiendo pantalla o no se está compartiendo pantalla? Sí, se está compartiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, lo que necesito que hagan, aparte de leer estructura de las revoluciones científicas, para poner a prueba los términos, los conceptos que hemos visto en las clases de Popper, aunque sé que las propuestas que le estoy poniendo acá no son científicas, sin embargo, muchas de ellas tienen como un discurso científico de fondo. Bueno, no es que sean científicas de fondo, sino que se justifican a través del discurso científico por la época en la que vivimos. Aquí les puse, por ejemplo, comunidad tulpa, curación con cristales,
microdosis, constelaciones familiares y el enagrama de la personalidad. Pueden poner a ustedes la pseudociencia que quieran aquí. Aquí no tengo problema. Y lo que vamos a revisar es si tienen una coherencia interna, cómo se puede axiomatizar lo que les digan las personas, cómo podemos comparar la propuesta en el sentido de efectividad con otras que están puestas y proponer un proceso de falseación de la misma teoría. Esto lo pueden hacer de dos formas. Bueno, lo pueden hacer de muchas, pero las dos formas básicas que lo pueden hacer es, se ponen a investigar en internet diferentes tipos bueno, los datos que les estoy pidiendo, conferencias y demás, y lo pueden resolver, que es una forma, o lo pueden hacer a la Sócrates. Miren, se van a Facebook o a cualquier otra red social y le ponen una pseudociencia, siempre hay comunidades. Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo le puse a comunidad Tulpa. Y entonces lo que van a hacer es obtener todos los datos de sus compañeritos de esta comunidad. Empiezan con una pregunta sencilla como, ¿cuáles son los pasos para hacer un tulpa? Para poder contestar a cuál es la coherencia, si tienen coherencia interna, si existe un método establecido por ellos. Después tratan de darle orden, luego les preguntan cosas, los tratan de... Se van a enojar, los van a expulsar del grupo y quizás los van a reportar. Pero esto sirve para ver cómo los discursos pseudocientíficos se pueden atacar desde Popper y desde otras perspectivas, lo cual a la larga les va a ayudar mucho para ustedes y para muchas personas que conozcan. Pero bueno, ya son las 8, chicos. Tengan un muy bonito día y una muy bonita semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias, Bye. profesor. Cuídense. Cuídate mucho, Isabel. Gracias, profe. Profesor, Cuídate mucho, Gustavo. una pregunta. Dime. Olvidé, bueno, no puedo entregar la actividad pasada, ¿la puedo entregar ahora? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Tú Gracias. mándala. Ok, cuídate mucho. Adiós. Bye. Pero yo también tengo una pregunta. Dime, Gustavo. Para el ensayo. Claro. Si voy a citar a Wittgenstein, ¿hay alguna citación canónica o hago la APA? APA. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Gracias, profe. También podría trabajar, es que me cuesta trabajo pensar un ensayo, pero se me está ocurriendo que hay unas fórmulas para construir las tablas de verdad. ¿Cuántas preposiciones puede haber? ¿Y cuántas operaciones lógicas se pueden obtener a partir de ella? Entonces lo que se me estaba ocurriendo era tratar de explicar cómo funciona cada una de las dos fórmulas y construir una tabla de verdad con ella para el ensayo. Pero no sé si eso sea válido para un ensayo de esta materia o me vaya por otro camino. Es que siempre pregunto antes de empezar, porque luego... Claro, para no trabajar doble. Me gusta, hazlo. Sí, bueno, me voy trabajando y si tengo alguna duda se lo puedo mostrar para que me pueda orientar. Es que soy muy malo citando. Claro. Y nada más un favor. Igual, si de repente me mandas escrito y hay unas partes que no entiendo, también te voy a pedir como una videollamada para que me las expliques, ¿va? Sí, profe. Va. Sí, gracias, profe. Cuídate mucho. Voy a ir empezando poco a poco. Todavía no tengo todo, pero voy con la idea. Gracias, profe. Va. Excelente noche. Excelente noche. Bye. Hasta luego. Esta es la escena post créditos. Haciendo esta actividad de los grupos para determinar cuáles son pseudociencias y cuáles no, me han eliminado como 5 veces de Facebook y me han reportado.